vamos por el buen camino, que presupuestamos bien y que ejecutamos mejor que la etapa anterior y que lo hacemos llevando a cabo avances en materia social y económica y lo hacemos compatible con el control del déficit. ¿No les preocuparía tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha este tipo de debates si la gestión que han hecho en lo que llevamos de legislatura, pues ellos considerasen que es buena? Hola, buenos días, bienvenidos a En Comunidad. Acaban de escuchar parte del debate de esta semana que se ha celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el estado de ejecución presupuestaria en el tercer trimestre de 2016. Enseguida les damos todos los detalles. Antes, los titulares. Las Cortes también debatieron sobre la contratación del personal del SESCAM. El consejero de Sanidad aseguró que se ha aumentado la plantilla en sanidad. Luego les contamos la posición de los grupos parlamentarios. En esa sesión también se habló de la situación de los funcionarios en la región. El consejero de Hacienda dijo que la subida salarial que se tendría que aplicar a partir del 2017 no se podrá ejecutar si no se aprueban los presupuestos para el próximo ejercicio. El Gobierno de Castilla-La Mancha exigirá al personal que trabaje en la atención a víctimas de violencia machista no estar condenado ni encausado por violencia de género. Son algunos de los acuerdos aprobados esta semana. Enseguida los detalles. Y les contaremos las demandas que en nuestro Parlamento planteó la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Ante los grupos parlamentarios expusieron sus preocupaciones y sus peticiones. Buenos días a todos y a todas. Y hoy les ofreceremos una conversación que hemos mantenido con la diputada socialista Blanca Fernández. Hacemos un recorrido por su vida que se inicia en Porzuna, Ciudad Real. De familia humilde y con 6 hermanos, decidió estudiar para ser trabajadora social. Hice trabajo social en Cuenca y la verdad es que me alegro mucho de haberlo hecho. Y también tengo que decir que pude estudiar gracias a las becas y gracias a políticas socialistas, socialdemócratas, que nos igualaban a la hija de un camionero y de una peluquera de pueblo con 6 hermanos, a otra gente que se lo podía permitir, ¿no? La Junta no ha dejado de contratar personal sanitario por la entrada en vigor de la instrucción sobre contrataciones. Lo dijo el consejero de Sanidad en las Cortes. Allí, Jesús Fernández denunció que el anterior Gobierno elaboró unas plantillas para reducir en 7.000 el personal del SESCAM. Aseguró que se ha aumentado el personal sanitario en las últimas semanas, algo con lo que no estuvo de acuerdo el Grupo Popular. Fue durante un debate general propuesto por los populares sobre la no contratación de personal laboral en el SESCAM. En su moción, el Partido Popular pedía la puesta en marcha con carácter de máxima urgencia medidas para evitar la limitación en la contratación de personal, buscar un acuerdo para modificar el presupuesto y que las limitaciones presupuestarias no sean excusa para no contratar a personal. En el debate, el PP dijo que la sanidad está al borde del colapso. Denunció que la instrucción del SESCAM prohíbe la contratación de personal sanitario. En estos momentos, con estos datos encima de la mesa, podemos decir que los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no tienen garantizadas las nóminas. Y lo que venimos a decir en nuestra propuesta de resolución es muy claro, es que se tomen las medidas con carácter de la máxima urgencia para y al objeto de revertir esta situación de manera inmediata, porque estamos muy preocupados con lo que pueda pasar. Señor Velázquez, ha dicho una cosa tremenda, una alarma social tremenda. Pero ¿qué datos tiene para decir esto? Que no se van a cobrar las nóminas si seguimos así. Mire, eso queda en el diario de sesiones. Tenga cuidado con estas alarmas, porque no es cierto. Podemos cuestionó que los populares critiquen al Gobierno regional por aplicar una ley que aprobó el anterior Ejecutivo del Partido Popular en 2012. Puso también en duda la gestión que se está haciendo de los servicios sanitarios. Si hemos llegado a este punto en el que por falta de liquidez o por insuficiencia financiera no podemos seguir contratando, no se puede pagar a los profesionales que sean necesarios para cubrir los servicios sanitarios, a lo mejor es que tenemos algún problema de previsión y de gestión.
El PSOE defendió la gestión del Gobierno regional en materia sanitaria y citó como ejemplos la firma del Pacto por la Estabilidad en el Empleo o la recuperación de días de libre disposición. Denunció que el anterior Gobierno regional elaboró de manera opaca y unilateral lo que llamaron plantillas horizonte, que decían que el SESCAM tenía que tener 20.037 profesionales, mientras que en junio de 2015 el Servicio de Salud tenía más de 27.000. ¿A predicar con qué? Si ustedes situaron al sistema sanitario público de Castilla-La Mancha entre los peores de los sistemas sanitarios públicos del país y en tan solo un año de gobierno, no lo digo yo, lo dice la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, en tan solo un año de gobierno del presidente Emiliano García Paje, la sanidad pública de Castilla-La Mancha ha subido 7 puestos en el ranking, por algo será. En la tribuna, el consejero defendió que a día de hoy el SESCAM cuenta con 30.322 efectivos, casi 3.000 más. Hablamos de personas, de números que soportan personas. Claro que sí. Por tanto, en modo alguno restringe la contratación. Como decía antes, no ha pasado ni un día sin que se contraten personas. No podemos hablar de recortes, porque no es cierta la palabra, y lo defiendo ante quien haga falta. Jesús Fernández afirmó que cuando tomó posesión encontró más de 1.500 profesionales con nombramientos eventuales renovados mes a mes y en algunos casos semana a semana. Una situación que, según dijo, ha cambiado ya que se ha aprobado con la unanimidad de los sindicatos el Pacto por la Consolidación del Empleo, que ha permitido que este personal sea interino. El consejero también recordó la oferta pública de empleo que ha convocado el Gobierno. 2 ofertas públicas de empleo con más de 1.000 plazas cada una, lo que redunda en nuestras palabras y sobre todo en nuestro compromiso. No interrumpimos ni interrumpiremos contrataciones, no dejamos de sustituir y no dejamos de consolidar empleo. Tras el debate y votación se rechazó la resolución del PP, también la del PSOE, que instaba al Gobierno regional a mantener la oferta de empleo del SESCAM de 1.030 plazas para este año. Intenso debate en las Cortes Regionales, donde Podemos retiró la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana. Los motivos: articular de manera conjunta con el Gobierno esta norma. Más cosas en nuestro Parlamento, porque la subida salarial que se tendría que aplicar a partir de 2017 a los empleados públicos de la región no se podrá ejecutar si no se aprueban los presupuestos para el próximo ejercicio. Son palabras del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas en el debate sobre las condiciones de los empleados públicos en la región. El consejero de Administraciones Públicas inició su comparecencia aludiendo a la situación que se encontró cuando se llegó al Gobierno hace 15 meses. Un escenario que se podía calificar o se podría calificar de desolador debido a 4 años de una política arbitraria, injusta y despectiva que aplicó el anterior Gobierno hacia los más de 68.000 trabajadores y trabajadoras de la Junta de Comunidades. Y aseguró que todo se debía a una estrategia política. Se puede actuar, como lo ha hecho la señora Cospedal, destruyendo y recortando derechos laborales y retributivos a los empleados, y se puede actuar, como lo está haciendo el Gobierno de García Paje, trabajando de manera incansable en recuperar y levantar los servicios públicos destrozados en la anterior legislatura. Ruiz Molina desgranó una treintena de medidas que se habían tomado para que los funcionarios recuperaran salario, derechos y condiciones laborales. Aseguró que habría más medidas y dijo que tras el recurso contra la recuperación de la jornada de 35 horas estaba la expresidenta María Dolores de Cospedal. Estoy totalmente convencida que la actual presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha, la señora Cospedal, ha promovido este ataque frontal contra los más de 68.000 empleados públicos y sus familias que habían recuperado uno de sus múltiples derechos arrebatados en la anterior legislatura, y contra los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que empezaron a vislumbrar ya una mejora de la calidad de los servicios públicos que les presta la Junta de Comunidades tras 4 años de continuos recortes. Desde Podemos se criticó la postura del Partido Popular de presentarse ahora como defensores de los trabajadores públicos. Es decir, en resumen, trabajar más y cobrar menos y, de paso, deteriorar la calidad de la prestación de los servicios públicos. Y todo esto fue acompañado, además, de toda una campaña de desprestigio de lo público y de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no?
García Llorente defendió el modelo de reducir jornada para repartir el trabajo y garantizar la calidad de los servicios, y también tuvo duras palabras contra el Partido Socialista. No sabemos cuál es el modelo del PSOE. Lo veremos pronto en la votación de investidura de Rajoy, ¿no? En la que, como todo indica, pues se producirá la investidura de la vergüenza que validará el modelo del Partido Popular. Desde las filas socialistas se criticó el, a su juicio, doble rasero del Gobierno central con unas leyes y otras. Parece ser que las leyes que recortan derechos y garantías para las personas, para los funcionarios y los trabajadores de la Administración, sí le valen a las señorías del Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular en España, del señor Rajoy. Esas sí les valen, pero aquellas medidas, aquellas leyes que vienen a devolverles esa garantía en lo que se les quitó en su tiempo, eso no les ha valido ni lo han defendido, señorías. E invitó al PP a trabajar conjuntamente para derogar la ley que impone la jornada de 37 horas y media a los funcionarios. Digamos al Gobierno de España que se modifique la cláusula en la cual estaba recogida esa imposición de las 37 horas y media. Caminemos juntos. La portavoz del Partido Popular aseguró que los mayores recortes a los funcionarios los hizo el Partido Socialista. Y que fue, señores de Podemos, ustedes no estaban, pero lo recordarán, cuando gobernaba el Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero, que les metió un recorte del 5% del sueldo de media a los empleados públicos. Insistió en que la gestión de los gobiernos socialistas fue la que provocó las medidas tomadas por el gobierno de Cospedal. Quienes pusieron en peligro en esta región las nóminas de los empleados públicos, quienes pusieron en peligro en esta región los servicios sociales básicos y quienes pusieron en peligro en esta región el empleo público fueron sus señorías del Partido Socialista y el Partido Socialista Obrero Español, que hicieron pagar a los empleados públicos por partida doble, como ciudadanos, pero también como empleados públicos, el desastre de su despilfarro y de su gestión durante los años en los que gobernó el Partido Socialista aquí en Castilla-La Mancha. Guarinos aseguró que el actual gobierno derogó las llamadas horas Cospedal sabiendo que no podía hacerlo. No, lo que sabían ustedes es que lo que estaban haciendo no lo podían hacer, que lo que estaban haciendo vulneraba la legislación básica del Estado y lo que estaban haciendo era contrario a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Cerró el debate de nuevo el consejero Ruiz Molina, que dijo que no le preocupaba que los sindicatos no estuvieran de acuerdo con él en ocasiones. Para que los sindicatos discrepen del consejero es necesario que el consejero esté reunido con los sindicatos. E insistió en que la anulación del Tribunal Constitucional de la nueva jornada laboral debe de acatarse. Y desde luego lo que no va a hacer este gobierno es no acatar una sentencia del Tribunal Constitucional, porque ahora todos somos muy listos, ahora todos sabíamos que la norma era ilegal. Pues hombre, si ustedes sabían que era ilegal la proposición de ley, ¿por qué se abstuvieron y no votaron en contra? El Pleno rechazó con los votos en contra de PSOE y Podemos la propuesta de resolución del Partido Popular, en la que se instaba al Gobierno a la convocatoria de la Mesa de la Función Pública para debatir y negociar con los sindicatos la forma de buscar una fórmula que permitiera aplicar una jornada de 35 horas respetando la legalidad, mediante, entre otras medidas, el solapamiento de jornadas o la realización de cursos de formación. En el pleno de esta semana, las Cortes aprobaron el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Asesor del Ente Público de Radiotelevisión Castilla-La Mancha. Son Carmen Riolobos, del Partido Popular, Luis Santiago Tierraseca, del PSOE, y Ana Navarrete, de Podemos. Les contamos ahora otros puntos del orden del día. Sin acuerdo finalizó el debate general sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2016. Diputadas y diputados que votan a favor, 16. Diputadas y diputados que votan en contra, 17. Las diputadas y diputados se abstienen 0. Queda, por lo tanto, rechazada la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Rechazo de PSOE y Podemos a la propuesta de resolución de los populares que han cuestionado la gestión de las cuentas públicas a lo largo de este año.
En la tribuna, el responsable de las finanzas regionales ha defendido la ejecución del presupuesto hasta el tercer trimestre. El análisis es que vamos por el buen camino, que presupuestamos bien y que ejecutamos mejor que en la etapa anterior y que lo hacemos llevando a cabo avances en materia social y económica y lo hacemos compatible con el control del déficit. Esta es la realidad que nos muestran los datos objetivos y aunque se pueda mentir todo lo que se quiera en las ruedas de prensa, la verdad es tozuda. Desde las filas populares, el diputado José Manuel Tortosa ha explicado así la iniciativa parlamentaria de su grupo. Si los presupuestos son importantes, el estudio de un estado de ejecución es quizás todavía más importante, porque nos dice lo que ha hecho el Gobierno, la gestión del Gobierno, dónde se ha gastado el dinero, dónde no se ha gastado, si cumple con sus compromisos adquiridos en los presupuestos. Y no les preocuparía tanto al Gobierno de Castilla-La Mancha este tipo de debates si la gestión que han hecho en lo que llevamos de legislatura, pues ellos considerasen que es buena, pero no, aquí les vemos molestos, cabreados. En su opinión, los presupuestos contemplan previsiones infladas o no se sabe recaudar. Reflexiones distintas desde la bancada de Podemos. Perplejidad y sonrojo, su arrojo también en esta materia, ¿no? Para pretender dar lecciones a otros viendo su propio historial, ¿no? Porque mientras ustedes pues tratarán de rasgarse aquí las vestiduras, el gobierno que preside Mariano Rajoy y que parece que seguirá presidiendo gracias a la abstención cómplice del PSOE, pues ha incumplido todos los objetivos de déficit presupuestario acordados con Bruselas. Para la diputada socialista Agustina García, el Partido Popular solo busca alarmar y la gresca política. Porque decir que el estado de ejecución de ingresos ha ejecutado al 58% y que por eso vamos a incurrir en déficit es como poco mentir. Señorías, no se puede manejar, no se puede analizar ni un presupuesto ni una ejecución presupuestaria a su antojo. Lo deben de hacer como ha hecho el señor consejero, con rigor. Al término del debate sobre la ejecución de los presupuestos se hacía un alto en el camino para retomar el debate por la tarde. El Gobierno de Castilla-La Mancha exigirá al personal que trabaje en la atención a víctimas de violencia machista no estar condenado ni encausado por violencia de género. Además, tendrán que aportar la certificación negativa de delitos sexuales si van a tener contacto habitual con menores. Así figura en la ampliación de la orden que ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. En esta orden se estipula que el personal que ejerza labores de asistencia y asesoramiento en los recursos relacionados con la atención a las víctimas de violencia machista no deberá estar condenado ni podrá tener causas relativas a la violencia de género. Además, se deberá aportar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. El Gobierno regional afirma que esta orden busca dar respuesta a una reivindicación del Colegio de Educadores Sociales de la región para reconocer la cualificación profesional y otorgar mayores competencias y responsabilidades a las educadoras. Frente al desahucio masivo de profesionales que hemos sufrido en los últimos años, este Gobierno detiene esa hemorragia, detiene los recortes e inicia la recuperación y la dignificación de los profesionales en esta red. Además, en un contexto tan importante como ha sido esta semana, donde hemos podido celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, teniendo en cuenta que esta red de recursos, esta red de apoyo, esta red de servicio es extremadamente importante, incluso más, si cabe, en el medio rural, en el entorno rural, que en las ciudades, que también, por supuesto, que es importante. Castilla-La Mancha cuenta con la red de atención a la mujer más extensa de España, con 14 recursos de acogida y 84 centros de la mujer, en los que trabajan más de 400 personas. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una orden conjunta desarrollada por las Consejerías de Economía y Educación. Se invertirá más de 400.000 euros para facilitar que más de 2.000 castellano-manchegos puedan adquirir la acreditación de sus competencias profesionales. En total suman 2.075 plazas para que las personas que hayan tenido una experiencia laboral pero no tengan la formación reglada
para acreditar esa cualificación profesional puedan llevar a cabo este proceso de asesoramiento y de evaluación. La principal novedad reside en que son cualificaciones a las que se puede acceder por primera vez en ámbitos como la seguridad industrial, la salud pública y las construcciones aeronáuticas. En nuestra charla con los diputados de nuestras Cortes, hoy es el turno de Blanca Fernández. Con la portavoz del Grupo Socialista hemos hablado de su infancia en Porzuna, Ciudad Real, y de sus inicios en la política. Trabajadora social, en 2011 forma parte de las listas del PSOE en las elecciones autonómicas. Tiene poco tiempo libre, pero su obsesión es dedicar ese tiempo a su familia. Disfruta de la vida si la acompaña de la lectura, el cine y la música. Soy de Porzuna, de un pueblo muy pequeño al lado de Ciudad Real, pero en realidad, aunque nací en Ciudad Real, en el hospital, enseguida nos marchamos primero para Guadalajara, para Almonacid de Zorita, y luego a un pueblo de Burgos muy pequeñito. Mis recuerdos son de aquel pueblo de Burgos, fundamentalmente, en el que en invierno como mínimo había 1 metro o 1,5 metros de nieve y había un río al lado. Bueno, fue una infancia muy bonita, pero que inmediatamente se cortó abruptamente para irnos a Porzuna, y con 5 años el recuerdo más señalado que tengo es llegar a una placeja de mi pueblo y estar con mis amigos, a los que acababa de conocer, e intentar hacer un esfuerzo mental muy intenso con 5 años para dejar el acento burgalés y coger el acento porzuniego para que se me entendiera, se me incluyera en el grupo. Yo recuerdo aquel esfuerzo con 5 años que me costó bastante, pero que finalmente hice y me integré fenomenal. Fui siempre buena estudiante, una niña buena, muy obediente, pero tuve una etapa de rebeldía como todo el mundo y empecé a pinchar en bachiller. Finalmente se superó eso, como a tantos adolescentes les pasa, superé aquello y finalmente opté por trabajo social, por una vocación social que he tenido siempre. Con 17 y 18 años incluso pensé bastante en especializarme en la cooperación, y también tengo que decir que pude estudiar gracias a las becas y gracias a políticas socialistas, socialdemócratas, que nos igualaban a la hija de un camionero y de una peluquera de pueblo con 6 hermanos a otra gente que se lo podía permitir. Me he sentido siempre muy cercana a la ideología de izquierdas, pero hasta un momento determinado de mi vida no sabía ubicarme en un partido político concreto, porque mi pueblo, que es conservador, no había una agrupación socialista consolidada, siempre hemos sido muy poca gente, muy invisibilizados. Me lo plantearon, yo la primera vez me asusté. No me dijeron en ningún caso que pensaban en mí para encabezar la candidatura en mi pueblo, sino que para, en fin, renovar y refrescar el partido. En principio dije que no y hubo que insistir mucho, pero finalmente me sumé porque había un grupo de gente muy maja, con ganas de hacer cosas distintas, de trabajar por el pueblo, y así empecé en política. A finales del año 98. Hay una decisión en un momento dado de mi vida que tomo bajo circunstancias especiales que no me gustaría volver a explicar, que es dejar la política, ¿no? Y dejo la alcaldía. Dejo la alcaldía, pero a los 3 meses recibo la llamada de mi secretario provincial, Nemesio de Lara, para proponerme ser su secretaria de organización. Lo reflexioné, lo hablé con la familia, lo hablé con mi marido y finalmente tomé la decisión. Y durante unos años estuve siendo la secretaria de organización, pero sin tener un cargo institucional, hasta que en las elecciones de 2011 voy en las listas regionales y desde la pasada legislatura soy diputada regional. Ese nivel de cordialidad o de entendimiento puede facilitar que hablemos con honestidad fuera del pleno y preparemos leyes o preparemos medidas, o al menos las hablemos con sinceridad, estemos o no estemos de acuerdo en nuestras posiciones políticas, eso lo facilita, pero finalmente es verdad que mucho tiempo para hacer amistades no hay. Tengo tiempo libre, demasiado tiempo libre, porque además de diputada regional y portavoz, soy la secretaria de organización en la provincia del PSOE, en mi provincia, en Ciudad Real, y esto ocupa muchísimo tiempo, ¿no? Dicho esto, a mí antes de tener tanta saturación y tanto trabajo, me gustaba mucho leer, sigo leyendo cuando puedo, me gusta mucho el cine, sigo viendo películas cuando puedo y desde luego la música. Me relaja, me sirve para recrearme y la disfruto más de la vida si es con un libro, con una película o con algo de música, ¿no? Pero mi tiempo libre, desde luego todo mi tiempo del que puedo disponer, se lo dedico a mi familia, porque esa es mi obsesión. Mi hijo y mi hija, que son todavía muy pequeños,
son mi obsesión y la verdad es que disfruto de cada segundo y cada momento que vivo con ellos. La mentalidad que tenemos que tener quienes nos dedicamos a la política es una mentalidad de que esto es transitorio. Finalmente hay gente que se ha pasado 30 años de forma transitoria, pero probablemente no se elige, sino que la dinámica, ¿no?, te va llevando. Mi pensamiento en este momento es dedicarme a lo mío. Yo soy trabajadora social y además me gustaría, cuando deje la política, tener quizá un tiempo de reflexión personal y también de formación, de recualificación. Yo cuando terminé la carrera me dediqué a hacer muchísimos cursos, a formarme mucho, inmediatamente empecé a trabajar, me seguí formando, pero desde que estoy en política ha sido imposible, entonces sí que me gustaría volver a formarme. Tengo ya 44 para 45 años y es una edad complicada, y lo va a ser para mí igualmente que para el resto de los españoles cuando deje la política, pero siempre he sido una persona muy, en fin, atrevida y positiva, y la verdad es que no he estado demasiado tiempo en paro en mi vida, por tanto, además no se me caen los anillos con nada, con lo cual es trabajar y ya está. Esta semana se celebró otro pleno en las Cortes, pero algo diferente, porque fue el escenario para que la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social pidiera a los grupos parlamentarios de Castilla-La Mancha que se comprometan con una estrategia contra la pobreza. Su apuesta es reducir al menos un 15% el número de personas que ahora están en riesgo de pobreza y exclusión. Representantes de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión han pedido al Gobierno y grupos parlamentarios establecer una estrategia para reducir al menos un 15% el número de personas desfavorecidas en la región. La erradicación de la pobreza no es una cuestión en exclusiva de los servicios sociales, es una cuestión de Gobierno, de todo el Gobierno y, por tanto, de todas las Cortes de Castilla-La Mancha. Entre todos podemos conseguirlo. Y en esa línea, el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, ha señalado que no podemos mostrar indiferencia ante el sufrimiento. Reitero también la necesidad de que nuestro Estatuto de Autonomía incluya derechos sociales y económicos para que las personas víctimas de la pobreza tengan garantizadas unas condiciones de vida digna. La semana próxima empezaremos a trabajar en el nuevo Estatuto de Autonomía que regulará estos derechos. Durante el pleno monográfico, representantes de asociaciones y colectivos implicados trasladaron sus propuestas. Creemos que no hay suficientes derechos, prácticamente en algunos temas, por ejemplo en vivienda, vemos que no hay derechos en vivienda, entonces sobre todo porque vemos que faltan derechos sociales en bastantes sectores, no solo en uno, sino en vivienda, educación, empleo. Pedimos sobre todo un sistema de renta mínima garantizada. Propuestas a las que se ha referido la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tras reseñar que el reto es grande pero que cualquier avance es un gran logro, ha avanzado que Castilla-La Mancha contará con una renta contra la pobreza. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos comenzado a trabajar en una estrategia transversal, interdepartamental, que se va a abrir a la participación social y en cuyo marco se va a desarrollar un plan de garantía de rentas. Este plan coordinado es preciso para acometer las situaciones de pobreza estructural y coyuntural y va a ser un paraguas que acoja todas las acciones que vayan encaminadas a construir una sociedad más justa y con menos desigualdades. La consejera ante los medios también quiso avanzar que antes de acabar el año estará listo un borrador contra la pobreza y la exclusión social que contará con una participación social activa. Así llegamos al final del programa. Ya saben que cada domingo en torno a las 9 de la mañana tienen una cita con todas las noticias de nuestro Parlamento, aquí en Comunidad. La información continúa en Castilla-La Mancha Media. Disfruten del día que tienen por delante y hasta la semana que viene. Buenos días.